Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva jornadas de DUBOT 2021 que organiza la Universidad Jaume I. La ponencia que voy a impartir ahora se titula Experiencias de robótica educativa inclusiva en la formación de maestros y maestras de educación primaria en la Universidad de Sevilla. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación con todos ustedes que espero que sea de vuestro agrado. Voy a compartir la presentación. Un momentito. Bien. Yo creo que se ve bien. Espero que sea de vuestro interés. Y cualquier cosa, cualquier duda, pues ya luego en el turno de preguntas, pues me la hacéis llegar. Antes de entrar en materia, en lo que es el título de la formación en la universidad relacionada con las tecnologías y la diversidad, me gustaría hacer una serie de cuestiones, resaltar una serie de cuestiones previas relacionadas con el estudio precisamente que se está haciendo sobre las tecnologías y la diversidad funcional. En este caso, bueno, cómo se le conoce a nivel anglosajón la discapacidad, ¿no? Y esto es una cuestión que ha venido motivado por la reivindicación, sobre todo, que se está teniendo actualmente en los derechos y la lucha por la dignidad de las personas, ¿no? Toda esta reivindicación de derechos de estas personas con diversidad funcional o discapacidad está fundamentado en teorías de la dominación de Pierre Bourdieu que establecía que no solamente comprendiéndolos se conseguiría superar esta situación de discapacidad, ¿no? El ponerse en el lugar del otro y el comprender lo que estas personas pueden estar llegando a vivir es la mejor manera de cómo realmente afrontar esta situación, ¿no? Los objetivos, precisamente, que para la educación se enmarcan en este tema de diversidad y tecnología, precisamente, están basados en conceptos muy antiguos que ya Aristóteles, en el año 384 a.C., establecía, ¿no? Que era el desarrollar y potenciar el concepto del hábitus. Y algunos pues, se preguntarán exactamente qué consiste este término. Bueno, pues no es muy sencillo, no es más que la estructura de las predisposiciones, como pone en la diapositiva, que confiere a cualquier persona a poder desenvolverse en el mundo, ¿no? Adquirir esas competencias, ¿no? Es decir, el hábito es lo que realmente la repetición y la participación en comportamientos de una sociedad es lo que realmente nos permitirá adquirir esa destreza para desenvolvernos en el mundo. Y básicamente esto es lo que hacen las personas en un entorno social, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir estilos de vida parecidos. Si a estas personas con discapacidad se les priva de poder desenvolverse en el mundo igual que las demás personas, es lo que realmente hará que no tengan ese hábito para poder trabajar y desenvolverse, ¿no? Junto a estas cuestiones previas nos planteamos otro gran apartado que precisamente hace referencia a un tema muy importante, que es el derecho a la educación, ¿no? Esto no es nuevo. La Declaración de la Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece precisamente en lo que es el derecho a la educación. Lógicamente, la sociedad española está siendo testigo precisamente de una creciente presencia, ¿no? En nuestras aulas de estudiantes con algún tipo de diversidad funcional. Los más habituales que son quizás la diversidad funcional visual, es decir, los invidentes, ¿no? Pero también estamos acostumbrados cada vez más a diversidad funcional, en este caso motórica, aquellas personas que vayan en silla de ruedas, y últimamente más personas con diversidad funcional cognitiva, con algún tipo de dificultad para poder acceder a las explicaciones de los docentes, ¿no? Lógicamente, esto obedece a una serie de razones, ¿no? Pues, lógicamente, una mayor conciencia en los derechos y posibilidades de estas personas, ¿no? Los Estados miembros de la Unión Europea y el mundo en general deben hacer efectivo precisamente ese derecho a la educación.
y no solamente en un momento determinado, sino a lo largo de toda su vida y a lo largo de todos los niveles educativos. En relación a esto, en la universidad es lo que vamos a trabajar la conferencia de hoy, ¿no? Hay diversos organismos nacionales e internacionales que han participado en estudios relacionados con la inclusión de estas personas, ¿no? En primer lugar, bueno, pues la UNESCO, ¿no? Que entre muchas de sus finalidades, pues precisamente es asumir el liderazgo internacional en la promoción de la igualdad de oportunidades en el aprendizaje, ¿no? Y el fomento de una educación de calidad para todos, ¿no? En sus foros precisamente se ha plasmado la idea de una educación para todos sin exclusiones, donde precisamente la finalidad de las recomendaciones es conseguir una sociedad más justa y más equitativa y más participativa, más democrática, y todo ello a través de la inclusión educativa. También tenemos la Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas Especiales, ¿no? La ECNE, que en la Conferencia Internacional de Educación Inclusiva en Europa, en Bruselas, en noviembre del año 2013, centró su debate sobre los beneficios de la educación inclusiva para todos, la necesidad de profesionales altamente cualificados para el desarrollo de prácticas inclusivas y los sistemas de apoyo, entre otros temas, ¿no? También, por supuesto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que destaca las dos principales dimensiones de la igualdad en la educación. La equidad, que implica asegurar que las circunstancias personales y sociales no serán un obstáculo para desarrollar el potencial educativo, y sobre todo la educación inclusiva, que conlleva asegurar estándares educativos precisamente para todos, ¿no? Bien. También la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que la adopción de la Convención de las Naciones Unidas en el año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en 2016 ya ha sido firmado por más de 160 naciones de todo el mundo y de la Unión Europea. En el año 2011, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, conjuntamente con el Banco Mundial, ha publicado precisamente un informe mundial sobre la discapacidad, con un capítulo específico que habla sobre la educación y da pistas que permitirán la puesta en marcha de una educación más inclusiva, ¿no? También la Estrategia Europea sobre Discapacidad del año 2010-2020 recoge el compromiso por una educación no discriminatoria por razones de discapacidad, ¿no? Y la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, en su documento Metas Educativas del 2021, centra su informe en el desarrollo profesional de los docentes y sus competencias y el avance de la educación inclusiva en Iberoamérica, ¿no? La aprobación de un pilar europeo de derechos sociales en la Cumbre Social de Gotemburgo en noviembre de 2017 supuso un cambio sustancial en la manera de afrontar la política en materia de educación a escala europea. Lo primero es el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente, inclusivos y sobre todo de calidad. La primera cumbre europea de educación se celebra en el año 2018 con el tema Sentar las bases de un área europea de educación. Perdón, por una educación innovadora, inclusiva y basada en valores. Y sentó las bases del importante papel que debe jugar la educación inclusiva en la construcción del proyecto europeo en el que nos encontramos, ¿no? Y, por supuesto, en la Agenda 2030, que aborda el concepto de educación inclusiva en todos los niveles educativos. Valga como ejemplo el proyecto Aprovechar las TIC para alcanzar las metas de educación 2030 del Fondo UNESCO Grupo Weidón, que durante 4 años va a ayudar a los Estados miembros participantes a sacar partido del potencial de las TIC para lograr el objetivo de desarrollo sostenible ODS 4 de aquí al año 2030 mediante una educación inclusiva y equitativa de calidad. Por supuesto, en nuestro contexto universitario más cercano mencionamos también la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el ES, y todo el proceso normativo producido en España tras la Declaración de Bolonia en el año 1999, que puso el acento en un cambio de paradigma centrado en el estudiante. Y ya en el año 2010 se propugna o se proclama el Real Decreto 1791 del año 2010, del 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que fue elaborado y aprobado para dar cumplimiento
al desarrollo de participación efectiva de los estudiantes contenido en diversas normas. El apartado 7º del artículo 27 de la Constitución Española de 1978 reconoce y recoge el derecho del alumnado con carácter general a intervenir en el control y gestión de las instituciones del sistema educativo español, en este caso. Aquí tenemos, sobre todo, antes hemos comentado que vinculado el derecho a la educación con los ODS, nos encontramos con estos 3 objetivos que son necesarios vincular y desarrollar en la educación. El objetivo número 4, que habla de la educación de calidad. El objetivo número 5, que habla de la igualdad de género. Y el objetivo número 10, el de las reducciones de las desigualdades. Continuando en el terreno normativo, también debemos hacer mención al Real Decreto 1/2013 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que era como se llamaba así antiguamente, por el que se aprobaba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Es importante matizar y tener en cuenta toda esta normativa para intentar entender cómo y por qué funcionaba todo esto. Después también la Ley 4/2007 de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, que estableció precisamente esa ley que fue bastante importante en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Después, ¿qué proyectos relacionados con las tecnologías y la inclusión llevamos a cabo desde la Universidad de Sevilla? Bien, voy a dejar de compartir un momentito. Vamos a ver, aquí. Tenemos una serie de proyectos que estamos llevando a cabo y que precisamente son el motor y el desarrollo de todo el trabajo que hacemos en la universidad y que a continuación vamos a explicar. Voy a compartir otra vez la pantalla. Bien. El primero de ellos es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el famoso MINECO, que se titulaba Diagnóstico y formación del profesorado para la incorporación de las TIC en alumnado con diversidad funcional. DIFOTIC-ID. Bien, este proyecto se correspondía o estaba encuadrado dentro del Plan Estatal 2013-2016 de Proyectos de Excelencia de Investigación y Desarrollo, proyectos I+D. Tenemos el código de proyecto y ahí tenemos la página web en donde se recoge todo el desarrollo del proyecto. Este proyecto ya lo finalizamos hace ya algunos años y dejo un poquito de esa pantalla por si alguno quiere tomar alguna fotografía, alguna nota para poder acceder posteriormente, ¿no? Bien. ¿Qué finalidad tenía? Pues diagnóstico y la formación de maestros y de maestras en educación primaria, fundamentalmente, es decir, en contexto no universitario del Estado español, acerca de las TIC aplicadas al estudiantado con discapacidad. Entre los objetivos que se marcaban, pues el primero de ellos era conocer el nivel de formación y conocimiento tecnológico que los maestros de educación primaria tienen respecto a la educación, a la aplicación, perdón, de las tecnologías con personas con diferentes tipos de diversidad funcional o de discapacidad. En segundo lugar, el segundo objetivo, nos propusimos diseñar, producir y evaluar una propuesta formativa a través de un curso MOOC, un curso gratuito y a distancia, orientada al profesorado de educación primaria que facilitase el desarrollo y el fomento de las tecnologías aplicadas a la diversidad funcional. Otro de los objetivos, y por último, era la creación de una comunidad virtual que empezamos haciéndola en Google Plus y luego tuvimos que migrar por el problema todos conocido de que cerró. Tuvimos que migrar a Facebook y que estaba formada por profesorado tanto de niveles universitarios como no universitarios que estaban preocupados y unidos por la utilización educativa de las tecnologías aplicadas a la diversidad. Ahí tenemos la dirección del curso MOOC, por si alguno quiere todavía acceder y solicitar el acceso a ese curso gratuito sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Aquí abajo tenemos la dirección sin ningún tipo de problema. Bueno, hay otra serie de capturas de pantalla para que vean ustedes cómo era el entorno, la interfaz, digamos, de este curso MOOC.
Bien. Y aquí tenemos la dirección del grupo de Facebook, de la comunidad virtual, que todavía sigue estando operativa y todavía se siguen subiendo documentos y estableciendo relaciones entre los miembros integrantes de este grupo. Bien, entre las conclusiones de este primer proyecto, pues destaca la baja capacitación del profesorado de enseñanza primaria respecto a la aplicación de las tecnologías para personas discapacitadas. No había ningún tipo de vinculación en relación al centro educativo donde ejercían su docencia, es decir, era independiente del centro educativo. Y, por supuesto, afirmaban todos tener un bajo nivel de formación en tecnología. Los docentes afirman tener poca variabilidad de materiales también para utilizar con sus estudiantes. No tenían tampoco conocimiento de materiales que existiesen y, sobre todo, pues se hacía necesario e imprescindible formar al profesorado en tecnología, ¿no? Era una de sus principales demandas, ¿no? El segundo de los proyectos, que todavía está en vigor, está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, la AEI, y lo finalizaremos durante el año 2023, ¿no? Se titula Formación del profesorado universitario en tecnología como apoyo al alumnado con discapacidad, y el título que le pusimos, el acrónimo, fue FOPTIC-IDIS. Si nos fijamos, este proyecto se diferencia del anterior en que el primero de ellos actuamos sobre el profesorado de enseñanza primaria a nivel nacional y actuamos sobre el profesorado universitario a nivel nacional también. Este tipo de proyecto corresponde a la convocatoria del Plan Estatal 2017-2020 en la convocatoria de retos y también es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Ahí tenemos el código de proyecto y la web en donde se puede consultar el proyecto, ¿no? Aquí en la página siguiente también tenemos una captura de pantalla donde también se ve la dirección de internet por si alguno de ustedes pues quieren consultar con más detalle esta convocatoria. Ahora resumiremos muy rápidamente las finalidades del proyecto. En primer lugar, era el diagnóstico y la formación de los docentes de las facultades de Ciencias de la Educación del Estado español acerca de las TIC aplicadas al alumnado con discapacidad. ¿Y esto qué significaba? Nos marcábamos varios objetivos. En primer lugar, conocer el nivel de formación y conocimiento tecnológico que el profesorado universitario tiene respecto a la aplicación de las TIC para personas con diferentes tipos de discapacidad. Y no me refiero a TIC solamente convencionales, sino también a tecnologías emergentes como robótica, programación, etcétera, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Determinar si el nivel de formación y conocimiento tecnológico dependía de variables como la pertenencia a la universidad en la que está trabajando, la edad, la experiencia profesional que tiene o la disciplina o la asignatura que imparte, ¿no? También queríamos saber la opinión de directores y responsables de centros de recursos de producción de TIC y de los servicios de atención a personas con discapacidad en las universidades. Normalmente las universidades están equipadas de unos centros de recursos que se encargan de producir y asesorar al profesorado universitario en el uso de estas tecnologías y también disponen de un servicio de atención a personas con discapacidad o a lo que se viene a conocer, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla con el nombre del SACU, el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Y dentro de ellos pues suelen haber subunidades especializadas en la atención a personas con diversidad funcional de cualquier tipo, ¿no? Ya hemos dicho, no solamente la visual ni la motórica, sino también la cognitiva. También nos marcamos el objetivo de diseñar, producir y evaluar una propuesta de acción formativa, también bajo el mismo parámetro del proyecto anterior, a través de un curso gratuito, masivo y en línea, un curso MOOC, precisamente para aquellos docentes universitarios que quieran formarse en este tipo de utilización de las tecnologías aplicadas a la diversidad, a sus estudiantes con diversidad funcional, pues pueden hacerlo sin problema, ¿no? Y también, al igual que el proyecto anterior, también tenemos como objetivo, cuando acabemos el trabajo, de crear una comunidad virtual formada también por profesorado de niveles universitarios fundamentalmente, pero también pueden participar personal no universitario, ¿no? Aplicadas a las tecnologías con discapacidad, de personas con discapacidad.
Bien, ahí tenemos también la dirección web de la comunidad virtual que está operativa ya, está funcionando, y hay ya también bastantes personas que están registradas ahí. Es un grupo moderado que, digamos, los directores del proyecto, el profesor José María Fernández Batanero y yo mismo, Pedro Román, pues coordinamos y damos paso conforme las personas pues van solicitándolo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver una serie de bancos de recursos, de materiales con los que trabajamos en la universidad, y siempre relacionados y vinculados con las tecnologías, ¿no? Ahí tienen ustedes diferentes libros que hemos editado, relacionados todos ellos con accesibilidad de las tecnologías, de todo tipo de tecnologías, desde, como hemos comentado antes, la robótica hasta la realidad aumentada, virtual, etcétera, y que creemos que pueden ser interesantes de cara a su consulta, ¿no? Ahí tenemos otros manuales con diferentes editoriales, punteras a nivel nacional y bien indexadas en índices nacionales e internacionales. De los más antiguos, o sea, de los más nuevos a los más antiguos, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a explicar? Pues diferentes metodologías y diferentes aplicaciones que utilizamos con los estudiantes en las clases para poder trabajar con ellos, ¿no? En este caso son con diferentes aplicaciones para teléfonos móviles y para tablets, que están relacionadas siempre con la educación primaria, que es la asignatura que trabajo yo allí impartiendo docencia, ¿vale? Son aplicaciones que pretenden estimular, en este caso, la diversidad funcional cognitiva, en este caso con aplicaciones tanto para dispositivos de Android como de dispositivos de la App Store de iPhone. Y ahora vamos a pasar a visualizar una serie de pequeños vídeos que creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Bien, vamos a empezar con el primero de ellos. A ver si me deja lanzarlo. Vale, parece que sí. Vamos a ver. Bien, estas son las prácticas son unas prácticas de robótica que hacemos con unos ratones parecidos a la abeja Vivot. Esto fue el curso pasado, donde los estudiantes incluso se colocaban gafas de natación que estaban tapadas con unas cintas adhesivas que impedían verles, para que de alguna forma ellos se sintieran igual que se sienten otros estudiantes, en este caso con diversidad funcional visual, ¿no? Ellos aprendieron a programar este tipo de ratones con sus tarjetas, como vemos ahí en las imágenes, y se colocaron después esas gafas y programaron los ratones también sin ver, ¿no? Fue una experiencia bastante gratificante para ellos. Primero hacían la práctica viendo, y después uno de ellos se colocaba el antifaz e intentaba programar el robot solamente con sus sentidos y con sus manos, ¿no? Ayuda de un estudiante que les ayudaba también, ¿no? A modo de mentor, ¿no? En plena pandemia, pues todos con sus gafas, con sus guantes, todos los equipos eran esterilizados después de la práctica para poder ser guardados y puestos a disposición de otros compañeros, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante para ellos, como así me lo dijeron, ¿no? Ahí en la parte inferior tenéis el
el usuario mío de YouTube, por si queréis ver muchos más vídeos que hay grabados de prácticas. Ellos empezaban con circuitos muy sencillos y, por supuesto, pues con el ensayo y error, ¿no? Como mejor metodología para hacer frente a este tipo de prácticas, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro de los vídeos. Este es un poquito más antiguo. En este caso trabajaron con un kit que se llama Matata Lab. Este fue en el año 2019. Voy a bajarle un poquito la música. Hay muchas personas que etiquetan este tipo de kits robóticos y dicen que solamente pueden ser utilizados en educación infantil o en educación primaria. Yo no estoy muy a favor de eso. Yo creo que es un material que puede ser trabajado en cualquier nivel educativo, únicamente adaptando los tapices digamos, a los contenidos que se vayan a trabajar. Nosotros hemos realizado incluso cursos de educación para el emprendimiento con los ratones que hemos visto en el vídeo anterior y sin ningún problema, ¿no? Este es un kit que se comercializa con extensiones, ¿no? Para poder dibujar hasta con un kit también para aprender música, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente vídeo para que no sea muy pesado. Vale. Vamos a ver. Se va a reproducir este. Ahí está. Bien. Aquí tenemos otras de las prácticas que hacemos con los estudiantes, el tema de la impresión 3D. Empezamos a trabajar con materiales con kits más sencillos, como son los kits de lápices 3D, y luego empezamos a enseñarles a cómo se diseñan piezas o cómo imprimir piezas en formato 3D. Aquí, vinculándolo con la diversidad, pues tenemos una figura de una ecografía en 3 dimensiones, y a partir de esa ecografía se transforma en una imagen 3D que puede ser impresa con una impresora 3D, y de alguna forma pues aquellas mamás o papás que tienen algún tipo de diversidad funcional visual pueden ver y tocar con sus ojos, con sus manos, como es la cara de su hijo, ¿no? De su hijo en el vientre de la madre todavía, ¿no? Aquí tenemos otra de las prácticas, que es hacer abecedarios y alfabetos hechos en braille. En la primera imagen de la izquierda lo que vemos es todas las fichas ya impresas en la impresora 3D, y en las imágenes de la derecha lo que vemos es el soporte de las letras, de tal forma que vienen vienen duadas, vienen con los puntitos en braille y con las letras abajo, ¿no? Y de tal forma que los más pequeños pueden formar letras a partir de todas esas que se han impreso con la impresora 3D. Aquí en la diapositiva siguiente lo que tenemos es otro vídeo, en este caso con el kit de robótica Embot, con el que también han trabajado. A ver, vamos a darle aquí del principio. Esto fue un vídeo que grabamos en el año 2018, ya es un poquito más antiguo, prepandemia, como solemos decir, ¿verdad? Voy a bajarle un poquito la música. Hay una cosa que me gusta a mí siempre remarcar, y es la cara de los estudiantes cuando trabajan programando los kits de robótica, y siempre todo contextualizado, todo integrado en una unidad didáctica, y siempre presentados como medios y recursos más, además de todos los que tienen a su alcance con las tecnologías más tradicionales. En este caso se pueden hacer circuitos e incluso podemos incorporar pulsadores específicos con otro tipo de kits robóticos para adaptarlos a los sujetos con algún tipo de diversidad.
funcional, ya sea visual o sea motórica, ¿no? Con los licornios o con imágenes impresas en 3D o con pegatinas que indiquen la dirección en torno a la cual tiene que funcionar el robot, ¿no? Ellos programan en Scratch. Era la primera vez que trabajaban programando con Scratch y no les supuso ningún problema. Y sobre todo cuando les comentábamos que este tipo de lenguaje de programación por bloques lo utilizan estudiantes de primaria y las versiones más pequeñas de Scratch Junior lo trabajan en educación infantil, pues se sienten realmente sorprendidos, ¿no? de la potencia de este tipo de materiales, ¿no? Voy a pasar al siguiente vídeo. ¿Vale? En este caso es una imagen donde hemos explicado antes que es el primer nivel de interacción que tienen cuando trabajan con la impresión 3D. En este caso, con los lápices 3D, pues hacen en este caso unos modelos en 3D, como es en este caso una lámina con unas gafas, que luego, por supuesto, pues se las colocan, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vemos cómo trabajan con la realidad aumentada, en este caso con la aplicación Kyber, y con una serie de plantillas que veis ahí en la mesa, donde ellos las escanean y tras haber instalado la aplicación en su dispositivo portátil, en este caso una tablet, pues pueden incluso pues, hacer test sobre ese tipo de conocimientos. Decir también que les viene muy bien porque tienen una asignatura de biología donde analizan la célula animal y vegetal y precisamente esta aplicación pues les ayudó incluso a recordar las diferentes partes de la célula, ¿no? Ya casi para terminar, me gustaría presentarles uno de los vídeos que tengo más cariño, que es con los mayores del aula de la experiencia, con los que también trabajamos el pensamiento robótico y la programación, ¿no? Ahora veremos un poquito el vídeo. Si se fijan, los mayores del aula de la experiencia, que son personas que acceden a la universidad con más de 55 años, aprendieron a montar el kit robótico Embot desde cero, con sus hojas de instrucciones y con sus manuales, sin ningún tipo de problema, por lo cual podemos decir que la robótica y la robótica educativa no es cuestión de edad, sino de ganas. Aquí los vemos muy concentrados, disfrutaron muchísimo. Y cuando les comentábamos que también los estudiantes de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Ciencias de la Educación, hacían también esta práctica, pues se quedaron también muy sorprendidos, ¿no? Sobre todo de saber que estaban haciendo lo mismo que otros estudiantes de primer curso de universidad. Por aquí voy a darle un poquito más para adelante, el vídeo es un poquillo largo, porque también no solamente lo armaron, sino también lo programaron con Scratch, en este caso con la aplicación Emblock. Vamos a ver un poquito, mira, aquí está un poquito más adelante. Aquí ya habían arrancado los vídeos. Ahí los vemos. Lo que hicieron en este caso fue programarlo para que pulsando las teclas de las flechas del teclado pudieran dirigir el robot
Bien, vamos a pararlo porque vamos un poquito ya mal de tiempo. Y bueno, por último, bueno, una imagen también de, ay, se ha caído de prácticas también con realidad virtual. En este caso, pues colocaban sus gafas 3D y sin ningún tipo de problema interactuaban con los vídeos en 360 grados y también fue una experiencia que disfrutaron muchísimo, ¿no? Bien, pues esto ha sido todo, la presentación. Voy a dejar de compartir la presentación. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, pues espero que hayan disfrutado. Ahora en el turno de preguntas me pueden plantear las dudas o las cuestiones que deseen. Y nada, pues muchísimas gracias por todo y ahora pasamos a ese turno de preguntas. Ha sido un placer.